Dentro de los manuales que deberíamos tener dentro de nuestras oficinas, debemos tener muy claro las políticas y los procedimientos que debemos seguir en cada uno de las áreas o las unidades que vamos a ir desarrollando. Es importante que tengamos claras las políticas, ya que se van a ser guías de desarrollo, ¿ok? Para que cada unidad pueda funcionar. Aquí tenemos que las políticas además representan ese puente de enlace para que el logro de ese objetivo en esa área específica o esa política que vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Aquí dice que los procedimientos constituyen verdaderas guías de acción. Es cómo vamos a actuar para que eso pueda dar el resultado que yo quiera. ¿Ok? Entonces, hablamos de que entonces la política es más el pensamiento, que es lo que yo quiero, y los procedimientos viene dado entonces por esa guía que debo desarrollar para que esa política se pueda generar. Entonces, analicemos varios aspectos de actividades que requieren políticas y en algunos casos procedimientos para que podamos iniciar operaciones de forma ordenada y coherente. ¿Okay? Y aquí tenemos algunos ejemplos, hay muchos más, voy a tomar algunos que otros y voy a desarrollar apenas unos cuantos. Por ejemplo, tenemos la política de reclutamiento y selección de personal, y esto viene dado por un poco lo que tenemos aquí, de acuerdo a los planes que vamos desarrollando, si vamos a hacer un plan de selección y reclutamiento de personas dependiendo el nivel donde estén, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi proceso de reclutamiento y selección? Esa es la política y voy a tener entonces el procedimiento que son los pasos que voy a seguir. ¿Cómo va a ser en cuanto a mis políticas de capacitación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a capacitar? ¿Y cuál va a ser el procedimiento interno? Los recursos que aporta una oficina, inmobiliario al asesor, sistemas de remuneración e incentivo, seguimiento y evaluaciones de los asesores, administración del talento humano, entendiendo que el asesor inmobiliario que trabaja con nosotros es un trabajador que cobra o sus honorarios van a estar establecidos en función a el resultado que consiga. Es decir, si a usted vende un inmueble, entonces usted va a tener ingresos, pero si no lo vendes, aunque hayas generado una cantidad de actividades, no vas a cobrar hasta, o no vas a tener un dinero o una remuneración, o no vas a monetizar tu trabajo hasta que no se cristalice la operación como tal. Entonces, tiene unas ciertas formas de trabajarlo de una manera distinta, porque además no son empleados, pero tienen que cumplir una normativa, deben inclusive estar atentos a las políticas de comportamiento o de cultura organizacional que se va generando dentro de la inmobiliaria. Por supuesto, el reglamento interno para todos los colaboradores. Eso hablamos de horarios, cómo va a ser las guardias, cómo va a ser, por ejemplo, las horas de almuerzo, por decir algo, o por decir algunos detalles que hay que contemplar dentro de este reglamento interno. El uso de uniforme o atuendo, si fuese el caso, en fin. Cuando hablamos de reclutamiento y selección de personal, por ejemplo, la política debe hacerse una definición respecto a lo siguiente. Entonces, a nivel de política, perdón, debe hacerse una definición respecto a lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener claro es el perfil del cargo. ¿Qué es aquello que yo quiero de cada una de las personas que van a integrar la organización como tal? Entonces, bueno, usted es el propietario, usted es el director, usted es el gerente, cuáles son sus roles, cuáles son sus actividades, sus responsabilidades, qué cosas debe delegar, a quién debe reportar, ¿ok? Entonces es importante esa definición, si es un gerente de ventas, de administración, de marketing, a quién le reporta, qué actividades hace, cuál es su responsabilidad. Igual coordinadores o supervisores, bien sea por equipos de trabajo, por captación, por cierre, por especialidad. Igual los asesores inmobiliarios. Podemos tener incluso
así como existen los niveles de crecimiento dentro de la organización, también existen los niveles de crecimiento del asesor inmobiliario. Entonces puede ser que cuando usted ingresa dentro de una organización inmobiliaria, usted es un agente, después que usted cubre una cierta productividad, un tiempo y una capacitación, entonces eres un asesor. Pero si además de eso te concentras en un área especial, entonces usted puede ser especialista. Entonces esto lleva una cantidad de, de requerimientos adicionales que puedes tener y debe estar definido en el perfil del cargo. Los requisitos. Para cada cargo debemos tener muy claro cuáles son los requisitos que debe cubrir el aspirante a fin de que usted pueda cubrir las tareas y las responsabilidades del cargo. Eduardo Martí siempre dice dentro de sus libros, Eduardo Martí es una persona que trabaja muchísimo lo que es el liderazgo, él siempre dice, si usted quiere que el gato maulle, contrate a un gato, no puedes contratar a un perro. A ver, esta metáfora viene dada de que es importante que usted esté claro qué quiere contratar para que el resultado sea lo que usted espera. Entonces, si usted necesita dentro de su empresa inmobiliaria a alguien que maneje 2 idiomas, debes contratar a alguien que maneje 2 idiomas. Pero si usted necesita que sea conversacional, debe tener ese nivel. Entonces, si usted va a contratar a alguien que más o menos hizo un curso básico y no llegó a un segundo nivel, evidentemente esa persona no va a satisfacer ese requerimiento que usted tiene en el momento que te van a atender un cliente. Entonces, a eso es lo que se refiere. Si usted necesita contratar o necesita a un gato que maulle, entonces contrate a ese gato, no contrate a un perro. ¿Ok? Esa es una metáfora simplemente. Dentro del reclutamiento y selección, por ejemplo, tiene que estar bien claro y tiene que estar definido el tiempo, en qué frecuencia se van a hacer esos procesos de reclutamiento, cómo van a desarrollarse y debe estar incluso a nivel de detalle de cuál va a ser el aviso, en qué lugares voy a publicitar, con qué frecuencia, todo el detalle que tiene que ver con el proceso como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos el procedimiento de reclutamiento. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿dónde consigo asesores? ¿Cuál va a ser ese proceso de prospección? ¿Dónde voy a publicar el aviso? ¿Puedo publicar en redes si estoy solicitando? ¿Puedo hacer un comercial radial si tengo de repente dentro de mi estructura de marketing hacer radio? ¿Puedo hacer invitaciones directas de gente que sé que tiene las competencias que me gustaría que integre nuestro equipo y directamente invitarlo? Por recomendación, por portales especializados, que son aquellos portales donde se solicitan empleo. Entonces puedo hacer un aviso donde estoy buscando las personas con las características básicas para que entonces realmente me venga el perfil de lo que estoy buscando. Si usted dentro del aviso de solicitud lo hace muy escueto, entonces le va a llegar todo el mundo. Aquí la idea tiene que estar bien clara de que por lo menos características que para usted son necesarias debe estar en el aviso para que definitivamente las personas puedan tener esos requisitos y esas competencias. El segundo punto, después que yo hago el aviso en prensa, el aviso en redes, invitación directa en los portales especializados, en fin, después que yo hago este paso, que estoy buscando a personal para hacerle una entrevista de trabajo, viene entonces el contacto telefónico o por correo electrónico donde se solicita información y donde se le validan los requisitos que debemos tener para poder entonces tener una entrevista laboral. Luego viene esa entrega de documentos, que es la consignación del currículum y los soportes que yo solicite para que entonces poder contratar a las personas o por lo menos para que entonces formen parte. Aquí viene siendo más bien el que forme parte dentro de la organización inmobiliaria. Hay una preselección, hay una cita y una entrevista, bien sea personal o virtual. Luego viene el proceso de entrevista y qué cosas deben estar claras en ese proceso. Es decir, si voy a hacer algún tipo de prueba para validar cuáles son las competencias que tiene. Y hablamos de habilidades blandas y habilidades técnicas.
Y dentro de esas habilidades blandas están esas características emocionales, esos valores y que debe comprender esa persona que va a integrar el equipo. Y dentro de las competencias técnicas, evidentemente las técnicas de venta, todas aquellas capacitaciones que debe tener, cómo hacer para poder vender, manejo de conflictos, manejo de negociación, cierre de venta, en fin, ahí tiene que ver ya con la parte más procedimental. ¿Ok? En esa entrevista se puede hacer una conversación con el aspirante, donde se puede dar ese feedback de las condiciones que le voy a dar como líder dentro de la organización para que se pueda unir al grupo o al equipo, cuál es el sistema de remuneración que se paga en esta inmobiliaria y cuáles son los incentivos que se generan. Y los incentivos y la remuneración tiene que ser también generar un plan de retención de personal o de talento humano. Luego, bueno, una vez que pasa la entrevista y basado en los resultados que genere de esta como tal, entonces se viene la toma de decisiones basado en el perfil del cargo definido, es decir, a la persona que ha pasado por este proceso, yo la tengo que pasar por el embudo de mi perfil y validar si las cosas que yo requiero o los atributos que yo requiero, esta persona los cumple. Porque a lo mejor yo necesito que esta persona ingrese todos los días a las 8 de la mañana y resulta que la persona vive en Barlovento y no tiene carro, bueno, a lo mejor puede pasar que no llegue de la mejor manera a estar cumpliendo con el horario establecido, porque va a llegar a lo mejor tarde o porque va a tener que irse antes para poder llegar a su casa en una hora medianamente razonable. Entonces, es importante que dentro de las características del perfil, yo coloque como en un embudo todo el resultado de acá para saber si cubre con lo que necesito dentro de la organización y no tomar decisiones, algo así, ay, no, como es chévere, me cayó simpática, entonces ingresa. Debe estar basado en el perfil que voy desarrollando. Y por supuesto, lo que es el contrato o la contratación como tal, si vamos a firmar un convenio, y por supuesto todo el proceso de presentación a la oficina y la bienvenida y tal y qué sé yo. Ok, este es un ejemplo de cómo sería un procedimiento de reclutamiento y solicitud de asesores inmobiliarios, ¿ok? De las cosas que debemos tener claras dentro del desarrollo de nuestra gerencia. Y con la capacitación, más o menos es lo mismo. Hay que tener un plan, si tengo un capacitador interno, entonces va a ser la persona que va a cumplir definitivamente el proceso de formación, ¿ok? Y de modelamiento, de modelaje hacia los asesores para que entonces desde ese ejemplo que va haciendo y de los conceptos que le va transmitiendo, puede entonces esta persona ser parte del equipo que estoy desarrollando. ¿Okay? Es importante que el capacitador tenga dotes de facilitación, que sepa tener esa pedagogía adecuada para poder llegar a las personas que está entrenando o que está capacitando. Lo bueno de un capacitador interno, además, es que le disminuye al gerente de venta el proceso de formación inicial que definitivamente ocupa un tiempo bien importante. Digo que disminuye porque dentro de lo que es una empresa inmobiliaria, el aprendizaje es constante. Como les decía antes, el sector inmobiliario es un sector que está activo, que se mueve mucho en función a las condiciones y cómo se va manejando el país y de las cosas que nos tenemos que ir reinventando. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hace unos meses atrás, hablar de la plataforma Zoom, a lo mejor era algo impensable para una cantidad de personas, ¿no? ¿Cómo me voy a reunir con unos clientes por Zoom? ¿No? ¿Cómo voy a dar una capacitación por Zoom? A lo mejor en ese momento no era lo propio, no era lo adecuado, pero hoy en día sí lo es. Entonces, debemos entonces tener al capacitador muy presto y con mucha flexibilidad y adaptabilidad para poder entonces innovar y cubrir todas esas cosas que van desarrollándose el día a día para que entonces los asesores inmobiliarios estén a la vanguardia. ¿Okay? Fíjense, en la parte de la capacitación, el tener un capacitador
definitivamente es el que se encargaría del proceso de selección y reclutamiento de las personas que van a ingresar a los equipos, imparte una capacitación básica o apoya con la logística si voy a ubicar a capacitadores externos para que nos ayuden en la formación de nuestro equipo, ¿ok? El capacitador siempre se encarga un poco de eso, de esa logística, quién voy a traer un profesor que va a enseñar algo, no tenemos que ser expertos en todo, a lo mejor como capacitador mi fuerte no es tomar la fotografía, entonces, pero yo puedo con las gerencias coordinar para poder traer un capacitador, dar esa formación y que los asesores estén realmente a la vanguardia. ¿Ok? Es importante también este punto. Evalúa a los asesores antes de integrarlos a los equipos ya constituidos. Si hay una de las cosas que en el sector inmobiliario no se tiene como muy arraigada en la gerencia, es las mediciones, las métricas, los KPI o los indicadores de gestión, como le quieras llamar. Al final tiene que haber algo donde yo pueda medirme, donde yo pueda saber si realmente lo que se está haciendo es lo correcto. Y el capacitador es el primero que debe enfrentarse a estos indicadores o a estas métricas. ¿Por qué? Porque es la primera evaluación para saber si esta persona que ingresó conmigo, que le di formación, que primero la seleccioné, la recluté, le di capacitación, formación, está trabajando, está operativo, va a poder entonces estar, si puedes mantenerse dentro del desarrollo de la empresa, quiere decir si va a generar ese ritmo de competitividad que la empresa está desarrollando. Eso es importante evaluar. Ah, esta persona cierra cada 6 meses. Bueno, a lo mejor eso es lo que quiero o quiero más producción. O no me importa sacrificar producción por otras cosas que a lo mejor ese asesor me está dando. Entonces, bueno, tiene que haber unas métricas, una valoración que desde el capacitador debe hacer para poderlo integrar dentro del desarrollo y la estructura dentro de la organización. ¿Ok? Fíjense que el capacitador va haciendo unas tareas bien diferentes a lo que es el gerente de ventas y el coordinador, aunque se complementen, ¿ok? Porque la capacitación dentro de una oficina inmobiliaria es constante. Entonces, el gerente de ventas en algún momento, si tiene a alguien que está trabajando directamente en una negociación, habrán cosas que tiene que enseñarlo y entrenarlo para que sea su desarrollo de la mejor manera. Igual el coordinador. O sea, que el hecho de que pase por un capacitador no quiere decir que aquí no podamos darle un poco más de formación o manejarlo o adiestrarlo a nuestro estilo de trabajo. Una ventaja de tener un capacitador interno definitivamente aumenta la productividad de la fuerza de venta, porque además no solo capacita a la persona que está entrando, sino que tiene la oportunidad también de motivar y de capacitar y entrenar, sobre todo en aquellas áreas donde el equipo esté un poco en minusvalía, al equipo que está facturando o que tiene ya un grupo con coordinadores o con un team o con un especialista. Otra política y otros procedimientos que podemos tener, recursos que aporta la oficina de la inmobiliaria al asesor. Esto debe estar claro, esto debe estar bien detallado, qué cosas te voy a entregar, en qué momentos, ¿ok? De qué cosas te puedes apoyar dentro de la estructura. Entonces esto tiene que estar muy bien delimitado y esto incluso debería estar manualizado. Aquí vemos que dentro de los recursos, bueno, que es la parte de mobiliario, que tiene que ver mucho con el espacio físico de la oficina, de los equipos que tiene la oficina, qué cosas te voy a suministrar y cuál va a ser incluso dentro de ese procedimiento el cuidado y el mantenimiento o cómo va a ser la custodia de esos equipos como tal, ¿ok? Dentro de los materiales que te voy a entregar para facilitar el proceso de alquiler o de venta de un inmueble o del corretaje. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo dentro de mi oficina? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que entregar? Desde el apoyo humano, desde los artículos que además debes tener y otros, por ejemplo. Hoy en día, una de las cosas que debemos darle a los asesores, y tiene que ver quizás con un asesor nuevo, es aquella grilla de los posts que se están generando en redes sociales, porque definitivamente está comenzando y habrá cosas que por la marca o lo que he manejado dentro de las redes de mi oficina no me interesa que se hagan o que sí.
Entonces, bueno, son cosas que además podemos estar entregándole a nuestros asesores, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos, como es el manual de uso de la marca de la oficina, el manual de uso de la marca personal, cómo, aunque usted sea su marca personal, cómo no debe incumplir los lineamientos de la organización. Igual vemos que existe un sistema de remuneración e incentivo y esto va avalado un poco con aquello de la retención. Entonces, porque hay muchas empresas inmobiliarias que dicen, oye, yo recluto, selecciono, capacito, pero me cuesta retener. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que después que el asesor va teniendo un poco de experticia, si tú no tienes una buena política y un procedimiento de incentivo y de seguimiento, evidentemente el asesor puede ser que se vaya a otra inmobiliaria que sí se lo proporcione o definitivamente irse como inmobiliario independiente. Es importante, y vuelvo y repito, que dentro de toda la estructura que tenemos, que vamos desarrollando de la organización, tengamos las métricas, que los KPI y los indicadores de gestión o indicadores de gestión que debo llevar para poder medir, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos eh, diferentes formas de medición o de evaluar el desempeño de cada asesor. Podemos evaluarlo por procesos de prospección. Evidentemente, un asesor que se prospecta más al final va a tener mayores cierres, pero bueno, mientras que ese proceso se va dando, yo puedo dar unos porcentajes de incentivo para aquellas personas que vayan armando esa cartera de clientes que necesitan tener. En cuanto a las captaciones con autorizaciones de venta, ¿ok? O lo que algunos nombran como exclusivas, bueno, yo puedo tener un incentivo en función de esa. Bueno, si la meta son 4, aquel que haga 6, yo le voy a dar un plus adicional de un porcentaje en el pago de su comisión. Eso puede ser un ejemplo, ¿ok? Es una de las formas. Evidentemente, cómo llevamos el seguimiento de qué número de operaciones va realizando un asesor inmobiliario, que se miden en lados o puntas, es decir, una operación inmobiliaria, una operación como tal tiene dos lados o puntas, el lado de la venta y el lado de la compra o del cierre. Entonces, bueno, es importante medirse también en cuanto al lado de operaciones y en comisiones cobradas, ¿ok? Por dar algunos de los ejemplos. Vamos a desarrollar este ejemplito que está aquí, que es una tabla de prospección, ¿ok? Donde tenemos el nombre del asesor, cuál es la meta del mes. Esto es prospección. Prospección es la búsqueda de sospechosos. Y aquí hablamos del funnel de venta y todo aquello que tenemos que tener en nuestro embudo para luego generar la convertibilidad en cliente. Entonces, bueno, este asesor número 1 dice que como meta va a tener 500 contactos para tener 4 captaciones al mes, cerrar 3 lados y una producción de $400. Entonces, bueno, en función a entrevistas personalizadas que deberíamos tener con cada una de las fuerzas de trabajo o con nuestra fuerza de venta, podemos ver cómo están en este proceso. Bueno, aquí, esto es la meta. Vamos a las captaciones al día, cuántas tiene, qué tipologías son, en qué estatus están, si están activas, si están pendientes para poder firmarse, cuál es la fecha de inicio y cuáles son los días transcurridos. Y esto es importante valorarlo porque eso inclusive puedo generar una métrica que tiene que ver sobre mi tasa de conversión de clientes a ventas efectivas o, como es lo mismo, mi rotación de inventario también puede ser, un porcentaje de cómo se rota. Entonces, como estamos hablando de prospección, aquí estamos hablando de los portales inmobiliarios, qué va ocurriendo con cada uno de esos inmuebles y si están promocionándose en los lugares adecuados. Si usted tiene inmuebles sin autorización, solo de un cliente, solo con autorización de cliente único, es decir, que no tiene exclusiva, sino directamente por una persona, no tiene autorización de venta formal, entonces, bueno, aquí está, y está igual el estatus, y cómo viene el manejo de mis redes. Esto es un ejemplo. Puede hacerse mucho más detallado, puede hacerse menos, en fin, va un poco a gusto de lo que el gerente quiera evaluar. Por ejemplo, en este caso,
tenemos cómo estaban mis redes sociales para esta fecha y cómo están en otra fecha. Entonces puedo valorar qué cantidad de posts hay y cuántos he desarrollado. Pues fíjense que aquí hay 400 posts, perdón, 400 seguidores, aquí hay más seguidos, ¿ok? Y voy entonces viendo inclusive el porcentaje de crecimiento. Y puedo valorar entonces qué está haciendo esta persona en cuanto a prospección. En esta otra tabla que tenemos acá es para medir entonces un poco lo que son el desarrollo o el resultado de los asesores inmobiliarios. Entonces, por ejemplo, esto es un asesor número 1, donde tiene cuánto está produciendo o cuánto es su comisión en cuanto a ventas, cuántos lados inciden en ese total de ventas, igual tiene que ver con los alquileres, un lado, el total de las operaciones, de lo que ha producido y el total del lado en lo que va de este periodo. Lo puedo tener por mes, por ventas, por alquileres y me va dando información. Incluso esa información que está ahí la puedo generar en gráficas y puedo ver cuál ha sido el comportamiento. Fíjense que en el total de remuneraciones, en el mes de abril, este asesor no hizo nada. Entonces, esto me permite inclusive poder evaluar qué pasó contigo en este mes, qué ocurrió, y el evaluarlo inclusive con cierta periodicidad permite tomar correctivos necesarios. Entonces, es importante valorar en los asesores cuál es su meta mensual, cuántos lados mensuales quiere lograr, cuál es el inmueble promedio que está facturando y cuál es el porcentaje de honorarios para poder ver si esto se cumple o no se cumple. Hay una meta mensual de $1,000, fíjense que en el mes de enero no se cumple y esto puedo generar unos indicadores. En el mes de febrero sí, quiere decir que cubrió su meta mensual y algo que sobró que pudo haber sido lo que debía haber facturado en el mes de enero. ¿Ok? Entonces aquí dice lados mensuales 2, en el caso del mes de febrero hizo más de lo que se esperaba, pero en el caso de enero solo 1. ¿Ok? Entonces eso me va a permitir tomar decisiones. Esto es un ejemplo, hay varias formas de medirlo, simplemente es eso. Aquí hay otro ejemplo de los incentivos adicionales y cómo es aquella política de retención que yo puedo tener con mis asesores, más allá de que dependiendo del nivel de tiempo, de jerarquía que usted le está sumando al asesor como gerente, usted le está dando de repente un cierto porcentaje. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué cosas puedo estimularlo? Bueno, si dependiendo de su antigüedad, puedo darle un porcentaje adicional. Dependiendo de las capacitaciones que esta persona reciba, puedo darle un porcentaje, porque a lo mejor me interesa tener asesores profesionales, empoderados, que siempre den más, entonces evidentemente a lo mejor aquí dar un tanto por ciento adicional hace que haya una motivación bien particular por los asesores por la capacitación. ¿Ok? Igual puedo tener incentivos que son subjetivos, que tienen que ver mucho al criterio que como gerente puedo desarrollar de los asesores, ¿ok? Y que puedo valorar además unos ítems que son más intangibles, como es el compromiso, ¿ok? Que es más intangible, aunque aquí estamos dando por publicidad, perdón, por puntualidad, por actitud, por servicio o por cumplimiento. Entonces puedo dar un porcentaje adicional donde puedo propulsar los valores que deben tener entonces los asesores inmobiliarios que trabajan en nuestras oficinas. Y bueno, podemos también tener políticas y procedimientos, como lo indiqué antes, para la administración del talento humano y para el reglamento interno de los colaboradores, es decir, horarios de trabajo, asignación y cumplimiento de guardia, asistencia a reuniones de venta, en fin, la forma de las horas que deberíamos tener de ingreso y de salida de la oficina, por ejemplo, cuando hay una negociación en efectivo,
quién es la persona que se encarga del conteo de ese dinero, dónde se resguarda, en qué momento inclusive podemos tener un reglamento del pago de honorarios, determinar que para pagar el honorario de producto de una venta inmobiliaria, usted debe tener, por ejemplo, el expediente bien conformado. Si no hay expediente, usted como gerente no cancela. Usted puede solicitar que adicionalmente de que el expediente esté bien conformado, dentro del expediente tiene que estar la factura fiscal de la persona que se le va a que compró el inmueble, perdón, que vendió el inmueble porque es quien paga los honorarios y eso esté bien claro a nivel de ingresos, pues la factura, la parte administrativa y eso definitivamente todo tiene un peso dentro de los que son los sistemas de remuneración. Además de eso, usted puede determinar que, por ejemplo, que las ventas se pagan 15 y último, no importa en la fecha que se suceda. Si se sucedió el mismo 15, puede pagar el 15. Ah, no, pero si es el día 16, entonces ya le queda para pagar el mes siguiente. Por decir algún ejemplo cualquiera. Lo importante es que todo esté bien detallado. Y bueno, con esto damos por concluido el tema 1, principios de organización. Gracias.